¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches a los que se están conectando. ¿Cómo estamos? Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Esperemos unos minutos, sí, por favor, unos minutos. Voy a agradecer bastante. Aló, sí, Aló, Julio. sí, dime, Doctor, ¿estás ocupado o ya te fuiste a dormir? no, Allá. A veces le llamo y estoy en el sobre. estoy acá en la clínica. No, Doctor, Un aquí audio, por favor. ¿qué en, máquina? en grado que mucho calienta, no llena los 29. No, Alenka, apaga tu a veces audio. no enfría. No hay que pagarla. Alenka, Claro, Sí, pues no, colegas, apaguen su audio, por favor. no, ¿para qué resulta? Son cabeceros. yo no veo yo, Algo está que falla. Sí, pues. Ahora, puede ser. Tres. Otra cosa, Tres. doctor, esa vez que has hecho la instalación del trifásico, en estos días ha llegado los de NEL y me están diciendo que no estamos en modo trifásico. Eso es lo que está diciendo. Ellos vinieron a verificar cómo va el trifásico. Dios, señor, no están utilizando el trifásico. Dice que no hay servicio trifásico. Para eso se tiene que hacer toda la instalación trifásica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me pueden escuchar? Sí, profesor. Ok, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches a los que se están incorporando. Estamos esperando unos minutos que ingrese la mayoría.
para poder, digamos, empezar nuestra clase de hoy día el lunes. Prácticamente vamos en la quinta semana, ¿ah? Quiere decir que la próxima semana, no, el próximo, o el miércoles, ¿no? El miércoles ya sería la segunda evaluación, digamos, de este tema, ¿no? También decirles que la clase de hoy va a estar muy bonita, debido a que es un tema muy interesante que tiene que ver con documentos contables. Un minutito, por favor, ya estoy ingresando yo por otro medio. Cargando. Ya lo que vamos a ver es sobre todo lo que viene a ser la parte de proceso de almacenamiento. Un ratito. Un ratito. Profesor, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Ok, me botó el Zoom. A ver, ¿quién está con? Marisa Briceño, ¿me escuchas? Pásame ¿Sabe cómo pasarlo? ¿Sabe cómo pasar al anfitrión, Marisa? ¿Me escuchas o tienes problemas con el audio? Bien. A ver, Marisa, si es que me escuchas, dime si sabes hacerlo o no para guiarte. A ver, pregunto, ¿me escuchan ustedes o hay problemas en la... Sí, te escucho, profesor. Se escucha, profesor. Ya, entonces le estoy preguntando a Marisa Briceño si me escuchan. Briceño, Briceño, ¿me puede escuchar? Ok.
Bien, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Por primera vez creo que apertura me voy a abrir mi cámara. No lo he hecho en tanto tiempo, usted lo sabe. Por cuestiones sobre todo de que a veces la señal un poco se va y dificulta, ¿no? En ese sentido. Pero de todas maneras estamos para trabajar y es que vamos a tratar a la medida, ¿no? Posible de poder desarrollar este tema. ¿Qué tal? Buenas noches a cada uno de ustedes y que es una oportunidad de conocernos de esta manera. ¿Sí? Bien, le decía a la colega Marisa Briceño si me puede escuchar, por favor. Bien, cuando hay estos casos, a veces es un poco, digamos, tener complicaciones, ¿no? Usted, los alumnos deben estar atentos a cualquier inconveniente que se puede presentar. Me parece que la colega no está en clase y eso que a mí me dificulta un poquito, ¿no? Pero bueno, espero que se conecten en el transcurso, digamos, de la clase. ¿De acuerdo? Aquí había un tema que estábamos resolviendo la semana pasada, que no había quedado todavía tan claro este punto, con respecto, digamos, a la entrega de los productos e información por el dispensador. Recuerden algo importante, ¿ya? Como hemos dicho, que el que tiene en sí la responsabilidad directa de lo que es la buena práctica de dispensación de medicamentos es el químico farmacéutico, ¿no? Porque es la persona indicada en ese sentido para poder, digamos, establecer las medidas, ¿no? De información, orientación, así como indicar la administración, el uso y dosis, ¿no? De los medicamentos, ¿sí? Así como también, por ejemplo, ¿no? Indicar qué reacciones adversas de medicamentos puede generar un medicamento una vez suministrado, ¿ya? Además, usted tiene que indicar lo que tiene que ver con la conservación, digamos, del producto. Si bien es cierto, el químico farmacéutico, según el decreto supremo 014, es el que realiza el acto, ¿no? De la dispensación, pero sin embargo, ustedes no hacen el ente de apoyo en ese sentido. Ese quiere decir que no nos deje, ¿no? O no nos deja de lado, digamos, el profesionalismo que nosotros vamos a desarrollar. Por ejemplo, hoy, hace unos instantes, me fui a una farmacia porque tenía que comprar un medicamento y estoy prácticamente, consulté sobre unos medicamentos. Y bueno, a veces hay un error de interpretación, recuerden ustedes, ¿no? ¿Por qué lo digo? La situación es lo siguiente, ¿no? Que lamentablemente muchas personas no saben o muchos profesionales de la farmacia desconocen la diferencia entre una pastilla, un comprimido, una cápsula, ¿no? Digamos, una tableta, entre otras. Cada una de ellas yo les he indicado que tiene en sí, digamos, una función muy diferente. Por lo general, quiero decir que las pastillas son bucodispersables. ¿Qué quiere decir eso? Las pastillas están, digamos, están hechas hasta ahora para poder descomponerse en la cavidad bucal. Al entrar en contacto con la mucosa, ¿no? De la boca, prácticamente se descompone. Entonces, no podemos en ese sentido confundir pastillas con cápsulas, ya sean blandas, sólidas, con los comprimidos. Por ahí, por ejemplo, vienen las tabletas o las píldoras. Cada una de ellas cumplen funciones diferentes, ¿no? Tienen otras características, van a diferentes órganos. Por eso hay que diferenciar bastante esa terminología para no cometer, digamos, errores. Sí, Briseño, lo que pasa es que tú estás como anfitrión, por eso te decía que pásame el anfitrión, por favor. Eso es lo que te estaba indicando. ¿Ya? Entonces, ¿qué más dice? También hay que incidir en la frecuencia, duración del tratamiento y la vía de administración, como cuando toman relación a los alimentos o otros medicamentos, ¿cierto? ¿No? O sea, lo que tienes que
indicarle, digamos, al paciente o al cliente es que no cometa errores, digamos, al momento de administración de un medicamento, que no lo consuma, digamos, erróneamente. ¿Por qué? Porque podría, digamos, generar, digamos, tal vez no una acción farmacológica, sino que podría generar, digamos, en cuanto a su absorción. Por eso yo indicaba, ¿no? Imagínate tú, por ejemplo, ¿no? Le vas a dar, digamos, un medicamento sublingual, pero si tú no le indicas a la persona por qué día lo va a consumir, probablemente, ya Profesor, buenas probablemente noches. ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Este paciente o este cliente lo va a consumir por vía oral. Entonces, ¿el efecto terapéutico que está esperando va a ser, digamos, al tiempo esperado? No, definitivamente que no. Recuerden ustedes que un medicamento cuando ingresa por la vía, digamos, oral, demora entre 20 a 30 minutos. ¿Por qué razón? Porque cumple lo que se llama farmacocinética, absorción, no, metabolización, distribución. Bueno, la cuarta parte sería eliminación, ¿no? Pero lo que nosotros queremos es que ese medicamento, una vez metabolizado, vaya, digamos, al sistema. Y ahí justamente es donde se demora, pues, entre 20 a 30 minutos. Y algunos medicamentos, lamentablemente que algunos medicamentos tienen techo terapéutico. Y por eso que mientras, digamos, no hace todo ese recorrido, pierde, digamos, ya la capacidad de poder lograr su acción de vida, pues, ¿no? Entonces, todas esas cositas uno tiene que tener en conocimiento. ¿Para qué? Para evitar, digamos, cualquier inconveniente que se puede presentar, ¿no? Además, hay que indicar también si lo va a consumir ese medicamento con o sin alimentos. Por lo general, los medicamentos se deben consumir, no se deben consumir después de los alimentos. ¿Por qué? Porque hay algunos medicamentos que tienen reacciones adversas, por ejemplo, como es caso de somnolencia, ¿no? Tienen problemas de náuseas, vómitos, entre otras. Entonces, si ingresa, digamos, ¿no? Con un estómago vacío, probablemente también allí la persona tenga irritación, ¿no? Gastrointestinal. Por eso siempre es fundamental preguntar, ¿no? Pregunte, ¿tiene usted algún problema de gastritis? ¿Tiene problema de reflujo estomacal, entre otras? Tiene que consultarlo, porque si no lo consulta, entonces la persona lamentablemente solamente va a suministrar el medicamento. Porque recuerden ustedes, la vía más fácil, más adecuada para suministrar un medicamento es la vía oral. ¿Me entiendes? No es tan complicado. Cualquier persona lo puede hacer sin ningún inconveniente. Entonces, hay que indicar también, ¿no? Si es que es cápsula, si es que es comprimida, entre otros, hay que indicar ese proceso. Pero imagínate, por ejemplo, que si es otro medicamento, como puede ser, por ejemplo, ¿no? Una pomada, una crema, un gel. Entonces también hay que indicar la vía. Muchas personas no lo saben, ¿para qué lo compran una crema, ¿no? Por ejemplo, imagínate que te van a comprar la sulfonamida de plata, ¿no? ¿Para qué lo utilizas? No lo sabe. Puede ser, él va a pensar que lo está llevando, digamos, tal vez para un problema de alergia. Entonces hay que indicar que eso se utiliza, digamos, para quemaduras. Colegas, yo les agradecería bastante que apaguen sus audios a la hora de ingresar, porque como no tengo el anfitrión y Briceño creo que está trabajando, no puedo esperarlo, entonces tenemos que avanzar con la clase. ¿Sí? Ingresen, pero hay que apagar los audios, porque veo que están prendidos los audios. Hay que tener cuidado en ese aspecto, ¿sí? Es una recomendación, por favor. Entonces, eso es fundamental y es importante, ¿ya? En cuanto a la conservación del producto, vamos a suponer, por ejemplo, que está consumiendo jarabe, digamos, la persona. Hay que indicarle que debe sellarlo nuevamente herméticamente. ¿Para qué? Para evitar que cualquier otro microorganismo pueda, digamos, ingresar a ese medicamento. O en todo caso, por ejemplo, ¿no? Que no se debe exponer, digamos, a una temperatura alta o colocar a una zona fresca. ¿Para qué? Para que el medicamento conserve sus capacidades, digamos, organolépticas, ¿no? Y sobre todo lo que se busca es que ese medicamento siga siendo eficaz, pues. Entonces, todos esos aspectos tienen que estar en el momento que usted realice el acto de dispensación. Por eso decía, ¿no? Una cosa es vender y otra cosa muy distinta es dispensar. Cualquiera puede vender, ¿no? Cualquiera sabe vender, conoce el nombre del medicamento, sabe para qué sirve,
pero lamentablemente no saben, ¿no?, qué es el acto de dispensación. Esa diferencia a ustedes les tiene que ser, a ustedes les genera un valor agregado como profesional. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, lo que está haciendo digamos, el profesional de la salud, que ustedes en algún momento lo van a cumplir, es dar instrucciones claras, como dice al paciente, ¿no? Lo que se quiere que ese paciente vaya con la información adecuada a su casa. Y como mencioné en algún momento, un paciente, digamos, contento, feliz, con la información dada, se va a sentir satisfecho y va a recomendar, digamos, el local donde usted labora, ¿no? Le va a decir por ahí, tal vez hay una señorita que tiene buena paciencia, es empática, ¿no? Te explica de una manera adecuada. O sea, por ahí vas generando, digamos, cliente. Muchos han dicho, ¿no? Por ejemplo, el padre del marketing, ya, el padre del marketing que es Kotler, ya, dice lo siguiente, que el cliente tiene la razón o el cliente es primero. Pero yo quiero decir lo siguiente, ¿no? Que probablemente hasta cierto tiempo tenga, digamos, hasta cierto momento tenga digamos, esa información veracidad. Pero yo creo en particular que la razón de una empresa en este sentido son los trabajadores. ¿Por qué? Porque un trabajador contento, feliz, bien remunerado, bien tratado, ¿no? Va a realizar su trabajo adecuadamente. ¿A quién le beneficia, digamos, que el trabajador haga bien su trabajo? A la empresa. Pero también como parte tú del trabajador asumes también responsabilidades, ¿no? Si a ti, por ejemplo, ¿no?, te tratan bien, te pagan bien, entonces tienes que hacer el esfuerzo denodado de poder cumplir específicamente, ¿no?, con todo lo indicado, ¿no?, en el contrato o en el acuerdo, qué sé yo. Entonces aquí, como te vuelvo a repetir, ¿no?, en este sentido, el profesional farmacéutico tiene que dar las instrucciones claras y precisas. ¿Para qué? Para no cometer errores o que no nos generen en sí un problema, pues, ¿no? ¿Qué más dice? Aquí, por ejemplo, dice, ¿no? Dice lo siguiente, dice. A ver, vamos a cortar un poquito esto. Dice, precauciones para la conservación de los medicamentos. Mira, tienes que tener en cuenta eso. Mira, en este caso, no se puede dejar, por ejemplo, al alcance los medicamentos del bebé. No lo puedes dejar que el bebé pues esté, digamos, manipulando o que lo tenga ahí, digamos, no. No debes dejar en un lugar bajo. ¿Por qué razón? Porque probablemente la persona que lo consuma o ese bebé con lo consuma se va a intoxicar. Y al intoxicarse corre el riesgo o el peligro definitivamente, ¿no?, de poder, digamos, convulsionar o, digamos, generarse una laceración gastrointestinal. Hay medicamentos que cuando consumes en exceso, ¿qué pasa? Te puede llevar, digamos, a la inconsciencia y por tal razón, como ustedes saben, tiene que ser un lavado gástrico, pero eso es más complicado en el caso, ¿no?, de los bebés. Mira, yo quiero que ustedes entiendan, a pesar que se ha realizado los lavados gástricos estomacal para una persona que se ha consumido tantos medicamentos, todavía va a quedar un porcentaje de ese medicamento en tu organismo, y lo cual te va a tener con esas sintomatologías que presenta, pues, ¿no? Entonces, para un bebé va a ser más complicado, como lo voy a repetir, que se pueda en todo sentido realizar los tratamientos adecuados. Hay que tener en cuenta. Un ratito, por favor. Ok, entonces hay que siempre tener esas precauciones. Háganlo ustedes también por la salud de su menor de edad y que tengan ustedes conciencia, ¿no? ¿Qué es lo que se debe realizar en cuanto, digamos, la conservación de los medicamentos y la precaución que uno debe tener? Puedes observar, por ejemplo, ¿no?
¿Qué pasa cuando tú colocas un medicamento, digamos, a alta temperatura o, digamos, colocas con dirección a la luz solar? Mira lo que le hace. Prácticamente ese medicamento se va deteriorando, va perdiendo su capacidad terapéutica. El principio activo, digamos, va disminuyendo su capacidad para realizar la acción farmacológica. Entonces, en buena práctica de almacenamiento, en algún momento le hemos dicho que los medicamentos, no, por lo general son fotosensibles. Hay medicamentos que son fotosensibles. Por eso usted tiene que identificar qué medicamentos son fotosensibles, qué medicamentos no pueden estar a una temperatura alta, qué medicamentos deben tener una temperatura controlada, qué medicamentos deben ser, por ejemplo, ¿no? Deben estar colocados en un frío. O sea, para todas esas cosas, ustedes tienen que tener conocimiento y que se evite sobre todo, ¿no? La pérdida de medicamento y el deterioro de la salud de la persona, pues, ¿no? Otro aspecto, por ejemplo, acá te dice, ¿no? El lugar para almacenar el medicamento no es, por ejemplo, un servicio higiénico. ¿Por qué se coloca, por ejemplo, estos tipos de imágenes? La razón que se ha encontrado esas experiencias en muchas farmacias y boticas, ¿no? Que no tienen el conocimiento adecuado. Si la tienen, no saben cómo aplicar, en todo caso, se podría decir lo que son las buenas prácticas de almacenamiento. ¿Por qué no se debe de colocar un medicamento en el baño? La razón que en el baño hay demasiados microorganismos, recuérdate, ¿no? Ahí tú realizas tus necesidades, ahí miccionas, haces otras cosas, te bañas, entre otras. Es una zona, ¿no? Demasiada húmeda. Recuérdate, el baño por sí ya es una zona demasiado húmeda. Entonces, ¿qué va a provocar ese medicamento? Probablemente desmoronamiento, va a provocar, digamos, que se desintegre. Al humedecer, por ejemplo, un comprimido o una cápsula comprimida, ese medicamento va a empezar a desmoronarse, por lo tanto ya no va a servir, ya no va a tener funcionalidad. Y aparte de ello, el que va a perder bastante dinero eres tú, porque probablemente tú seas el dueño, ¿no? Entonces, toda esa característica que se está indicando, ustedes deben cumplirlo adecuadamente. ¿Qué nos dice, por ejemplo, cuáles son los errores de la dispensación? Dice, omisión de dosis. Ese es un problema. ¿Ya? Las personas, por ejemplo, yo observo, soy una persona que permanentemente voy observando. Por ejemplo, ¿no? Hemos dicho y reiteramos varias veces, ¿no? Una persona debe recibir medicamentos de acuerdo al peso. Y ya te lo indiqué. Imagínate una persona de 100 kilos. Si tú le das una cápsula de 250 miligramos, lamentablemente no va a hacer efecto terapéutico. Va a ser, pero digamos medianamente. Por eso es fundamental que las personas que tienen, ¿no? Un peso de más de 80 o 100, pues mínimo 500 miligramos, ¿no? ¿No? Y va a depender también, claro, en ese sentido, profesor, pero todos los medicamentos tienen, digamos, esa dosis, no, no todos. Algunos tienen 20, algunos tienen 10, algunos tienen 5. Es variado, ¿no? Es variado. Por ejemplo, en el caso de los sublinguales, vas a encontrar de 5 miligramos, de 2.5 miligramos. En las ampollas igual, en algunos vas a encontrar 75 miligramos, ¿no? 60 miligramos, 2 mililitros, ¿no? Entre otras. Bueno, en ampollas 2 miligramos por mililitro, ¿no? Para aclarar ahí que no vayan a, digamos, interpretar de una manera diferente. Ya. Otro problema que puedes cometer, digamos, no en la dispensación es dosis equivocada. Por eso es importante que ustedes reciban la información no correcta y que antes de entregar también realicen la verificación. Pues, ¿por qué? La verificación te va a permitir a ti, ¿no? Entregar medicamentos, digamos, correctos, de acuerdo a la necesidad que te está pidiendo, digamos, el paciente. Además, hay que recordar, tal vez por ahí puedes entregarte de forma farmacéutica equivocada. Y eso es lo que pasó con la niña, ¿no? Me dijo, ¿le doy pastilla? Yo le digo, no me dé pastilla. Yo le digo, deme cápsula. No, pero es igual. No, no es igual, ¿no? Por ahí ese concepto está equivocado, por ejemplo, ¿no? Probablemente no lo enseñaron bien, o probablemente no lo escuchó ella, o no tomó atención en su clase, digamos, en ese momento, ¿no? Entonces, se ha venido con ese concepto de que todo es pastilla, y ya no es pastilla todo, como ustedes yo acabo de aclararlo, ¿no?
También hay que ver, por ejemplo, el uso comercial, ¿no? O el uso del nombre comercial del fármaco. Muchos pueden confundir también en ese sentido, digamos, al momento de dispensar, ¿no? Falta de vía de administración también es otro aspecto, ¿no? Falta de dosis o falta de indicaciones también es un problema. Omisión del intervalo de dosificación también es un problema. Por ejemplo, ahí usted tiene que indicarle, ¿no? Cada qué tiempo debe consumir, ¿no? Si es cada 8 horas, si es cada 12 horas, si es cada 6 horas. Eso también tienes que indicarlo, porque la mayoría no dice eso, no te indica. ¿Por qué justamente las personas tienen, digamos, resistencia a los medicamentos? ¿Por qué creen ustedes que las personas no se curan o no alivian el problema de la salud inmediatamente? La razón es lo siguiente, que hay muchos medicamentos, como ya dije, tienen techo terapéutico. Claro, hay medicamentos que te pueden durar 12, 13, 14 horas, hasta 30, hasta 72 horas, ¿no? Pueden durar sin ningún problema. Por eso hemos dicho, algunos medicamentos son de acción rápida, acción media y acción moderada o de acción prolongada. Eso también usted tiene que saberlo. Entonces, en ese sentido, si es de acción prolongada, la dosificación es 12 horas. Si es de acción moderada, de 8, ¿no? Y si es de acción, digamos, rápida, también entre 8. El medicamento que se ha indicado, por ejemplo, cuando hay alguna complicación para una fiebre y no da resultados, se debe consumir cada 6 horas, es el paracetamol. ¿Por qué? Se supone que en 4 horas llegas a los 4 miligramos, no hay peligro, ¿no? ¿Ves? Pero en algunos puedes pasar. Por eso que hay que indicar también ese intervalo de dosificación. Errores en la unidad de dosificación, solicitud de medicamentos que no correspondan al paciente también sería otro problema que nosotros debemos evitar en todo momento. ¿Ya? En este caso, el químico farmacéutico y director técnico, ya hemos indicado que es el que realiza el acto profesional, es el responsable en todo sentido de la palabra y que toma, digamos, las batutas para poder, digamos, indicar, guiar a los trabajadores que están bajo sus órdenes para que realicen, ¿no?, la dispensación adecuadamente. En este sentido, también ustedes, ¿no? Como hemos mencionado, son personal capacitado, están en la capacidad, digamos, de poder resolver, digamos, algunos inconvenientes para poder, digamos, desarrollar su trabajo, ¿no? El auxiliar en farmacia no tiene nada envidiable con un técnico. Hay muchos auxiliares de farmacia que saben más que un técnico, esa es una verdad, ¿no? Pero, como dije en alguna ocasión, hay que seguir capacitándonos. ¿Para qué? Para seguir, digamos, creciendo como profesional. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? No, profe. Ok. Profesor, yo pregunté por el chat. Gracias. Ya. Ahorita lo vemos un poquito ya. Gracias. Bien. Estamos en la sesión 5, habíamos dicho un ratito. Estamos en la sesión 5, ya que vamos a desarrollar para los que acaban de ingresar, vamos a desarrollar la próxima semana nuestro examen, no que corresponde, digamos, al tipo 2. ¿De acuerdo? Para los que están ingresando, ¿ya? Sí. Ya va, profe, ya va. Perdón, permiso, profe. Sale Vamos, el examen que es la próxima semana. sí, sí, por eso estoy indicando, ya, que Ah, la próxima ajá. semana tenemos específicamente eh, nuestra segunda sección de examen, recuerden ustedes. Ya. Ya. Mira, el novocortil, su propio nombre lo dice, novocortil, ¿no? Cortil. A ver, ¿a qué ustedes lo atribuyen? Cortil, la palabra cortil. A ver, mira,
el novocortil en sí